Hola, hola, bienvenidos a la MX Radionet, la red de verdad. Desde México para el mundo, un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. Hoy nos adentramos en una década, fascinante de la historia de México, de 1943 a 1953. Listos para una inversión profunda, ya saben, en la política, los movimientos sociales y la cultura que marcaron esta época. Claro que sí. Y bueno, qué mejor punto de partida que 1943. Con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, México juega un papel, digamos, delicado en el escenario mundial, colaborando con Estados Unidos en los frentes militares y económicos. Exacto. Pero mientras tanto, en el ámbito interno, se están como gestando cambios importantes. La creación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. La CNOP, en 1943, es un ejemplo clave. La CNOP surge como un intento del partido gobernante, el PRM, de consolidar su poder, aglutinando a diversos sectores de la sociedad, bajo su control. Es una estrategia que tendrá repercusiones a largo plazo en la política mexicana. Y hablando de cambios, en el movimiento obrero también vemos un cambio, significativo. En 1943, Fidel Velázquez asume un papel protagónico en la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. El ascenso de Velázquez marca un antes y un después en la relación entre el gobierno y los sindicatos. Algunos lo vieron como un líder fuerte que podía defender los derechos de los trabajadores. Otros lo criticaron por su cercanía al gobierno y por anteponer la estabilidad a las demandas laborales. Y en 1945, la muerte de Maximino Ávila Camacho, una figura política de gran peso, abre el camino para la candidatura presidencial de Miguel Alemán Valdés. La muerte de Ávila Camacho deja un vacío de poder que Alemán, con el apoyo de figuras como Lombardo Toledano, aprovecha para impulsar su carrera política. Es un momento crucial que define el panorama político de los años venideros. Y luego llega la elección de 1946. Un verdadero torbellino. Alemán gana en medio de acusaciones de fraude. Y su principal opositor, Ezequiel Padilla, se ve obligado a huir del país. La elección de 1946 está marcada por la controversia y la violencia. La masacre de León, ocurrida en enero de ese año, donde la policía reprime brutalmente a manifestantes opositores, nos recuerda el lado oscuro de las luchas por el poder. Y no olvidemos la transformación del PRM en el PRI en 1946, un cambio que, redefine el escenario político mexicano. El nacimiento del PRI marca el inicio de una nueva era. Aunque conserva algunas características del PRM, el PRI busca proyectarse como un partido más institucionalizado, con una base social más amplia. Y en 1947, estalla el levantamiento de Oaxaca. Esta explosión de descontento social es una señal clara de las tensiones entre el gobierno y el pueblo. El levantamiento de Oaxaca es solo la punta del iceberg. La crónica también documenta otras protestas sociales, como las huelgas obreras y la formación de nuevos sindicatos, como el ACWI. Es como si la gente, harta de las injusticias y la falta de oportunidades, dijera basta. Exacto. Y esas protestas, aunque reprimidas por el gobierno, dejan una huella imborrable en la memoria colectiva. Nos recuerdan que el progreso económico no siempre se traduce en bienestar social. Y hablando de control, la crónica menciona el incidente del Charro en 1948, donde el gobierno respalda a una figura polémica para controlar al poderoso sindicato de ferrocarrileros. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre el gobierno y los sindicatos? El incidente del Charro ilustra la estrategia del gobierno de cooptar a los líderes sindicales para mantener el control sobre el movimiento obrero. En lugar de permitir que los sindicatos funcionen de manera independiente, el gobierno busca tener aliados en puestos clave para evitar que las demandas laborales se conviertan en una amenaza para la estabilidad política. Es como si el gobierno quisiera tener un pie dentro del movimiento obrero para controlarlo desde adentro. Exactamente. Y esta estrategia, aunque efectiva en el corto plazo, genera resentimiento entre los trabajadores que se sienten traicionados por sus propios líderes. Pero no todo es agitación política. La crónica también registra cambios culturales importantes. En 1949 nace el Suplemento México en la Cultura, una publicación que buscaba difundir el debate intelectual y artístico. El suplemento es un reflejo del auge cultural que vive México en esta época. Escritores, artistas e intelectuales encuentran un espacio para expresar sus ideas y debatir sobre el rumbo del país. Es un momento de efervescencia creativa que deja una huella profunda en la cultura mexicana. Y por otro lado, tenemos la llegada de grandes almacenes como Sears en 1949, un símbolo de la creciente influencia estadounidense. La llegada de Sears es un símbolo de la modernización y del consumo masivo, pero también genera un debate sobre la identidad nacional. Algunos lo ven como una señal de progreso, mientras que otros lo critican por desplazar a los comercios locales y por promover una cultura consumista ajena a los valores tradicionales. Es interesante cómo la crónica captura estas tensiones entre lo tradicional y lo moderno, entre la identidad nacional y la influencia extranjera. Efectivamente.
Es un reflejo de la complejidad de la época. México busca su lugar en un mundo en constante cambio, tratando de conciliar su pasado con su presente y con las aspiraciones de un futuro incierto. Y para terminar esta primera parte, hablemos de un acontecimiento histórico. En 1953 se otorga a las mujeres el derecho al voto. Un logro histórico, sin duda. Es la culminación de décadas de lucha por la igualdad de género y un paso fundamental para la democratización del país. Sin embargo, el camino hacia la plena participación política y social de las mujeres aún es largo. Es un recordatorio de que el progreso es un proceso gradual, que requiere esfuerzo constante y que nunca está exento de obstáculos. Retomando nuestro análisis, es importante recordar que esta crónica, aunque se centra en una década específica, nos ofrece una ventana a, tendencias más amplias en la historia de México. Tienes razón. Hemos hablado de las grandes figuras políticas y los cambios en el poder. Pero, ¿qué pasaba con la vida cotidiana de la gente? ¿Cómo les afectaban estos eventos? Esa es una pregunta clave. Y la crónica, nos da algunas pistas. Por ejemplo, en 1943 hubo protestas generalizadas por el aumento del costo de la vida. Los trabajadores salieron a las calles a exigir acciones al gobierno. Parece que las dificultades económicas eran una preocupación, importante para muchos mexicanos en esa época. Sin duda. Y la respuesta del gobierno fue una mezcla de, apaciguamiento y control. Introdujeron medidas para compensar los salarios insuficientes, pero también tomaron medidas enérgicas contra las huelgas que consideraban ilegales. Es un acto de equilibrio que vemos a lo largo de la crónica. Abordar el malestar social y al mismo tiempo mantener el control. Me recuerda al programa Bracero que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Miles de trabajadores mexicanos fueron enviados a Estados Unidos para trabajar, principalmente en la agricultura y en los ferrocarriles. El programa Bracero. Un tema complejo con aspectos positivos y negativos. Por un lado, proporcionó empleo muy necesario para los mexicanos, pero por otro lado, los expuso a la explotación y la discriminación. La crónica documenta las preocupaciones sobre el trato a los braceros y los desafíos que enfrentaron en Estados Unidos. También destaca la estrecha relación entre México y Estados Unidos, tanto durante como después de la guerra. Hay una interacción constante de cooperación y tensión, particularmente cuando se trata de asuntos económicos y laborales. Absolutamente. Y esta relación se complica aún más por las preocupaciones sobre la inversión extranjera y su impacto en la economía mexicana. Algunos la vieron como un impulso necesario para la industrialización, mientras que otros se preocuparon por la dependencia y la explotación. Este debate también se desarrolla en el ámbito cultural. La llegada de grandes almacenes estadounidenses como Sears en 1949 es un símbolo de esta creciente influencia. Es una juxtaposición fascinante. Por un lado, está este impulso por la identidad cultural mexicana, ejemplificado por iniciativas como el Suplemento a México en la Cultura, y por otro lado, está esta afluencia de consumismo y cultura pop estadounidense. ¿Cómo conciliar estas dos fuerzas? Esa era la pregunta que muchos se hacían. Es como si México estuviera tratando de encontrar su lugar en un mundo que cambia rápidamente, equilibrando la tradición y la modernidad, el orgullo nacional y las influencias globales. Precisamente. Y este acto de equilibrio se refleja también en el panorama político. La crónica documenta la aparición de nuevos partidos políticos, cada uno con su propia ideología y visión para México. Vemos el ascenso del PRI, la desaparición del PRM y las luchas de los partidos de oposición como el PAN y los sinarquistas. Y no olvidemos el papel de la Iglesia Católica. La crónica menciona la condena del comunismo por parte de la Iglesia en 1949. Es un recordatorio de la influencia de la Iglesia en la sociedad mexicana y su oposición a ciertas ideologías políticas. Sí, la Iglesia siguió siendo una fuerza poderosa, a menudo alineándose con elementos conservadores y oponiéndose a lo que percibía como amenazas a los valores tradicionales. Esta tensión entre las fuerzas seculares y religiosas es otro tema recurrente en la historia de México. Es como si esta crónica nos estuviera mostrando las diferentes capas de la sociedad mexicana. La élite política, el movimiento obrero, la escena cultural y la iglesia, todos interactuando y a veces chocando entre sí. Has dado en el clavo. Es esta interacción de fuerzas lo que hace que este periodo sea tan dinámico y complejo. Y no se trata solo de los grandes acontecimientos, sino también de los pequeños detalles que revelan las experiencias vividas de los mexicanos. Como la emoción que rodeó la llegada de la televisión en 1950. Imagínate, presenciar el cuarto informe de gobierno del presidente alemán desde la comodidad de tu propia casa. Debió haberse sentido revolucionario. Y la construcción de Ciudad Universitaria, que comenzó en 1950, fue una empresa enorme, un símbolo de la ambición de México de convertirse en un líder en educación e investigación. Estos proyectos culturales y de infraestructura, junto con los cambios políticos y sociales, pintan un panorama de una nación que lucha por el progreso y la modernización. Exactamente.
Y es importante tener en cuenta que este progreso no estuvo exento de desafíos. La crónica documenta fluctuaciones económicas, huelgas laborales y maniobras políticas que a veces eclipsaron estos logros. Por ejemplo, la devaluación del peso en 1948 tuvo un impacto significativo en la economía mexicana, lo que llevó a dificultades financieras para muchos. Sí. Y la respuesta de gobierno a esos desafíos económicos no siempre fue bien recibida. Algunos criticaron el creciente poder económico otorgado al presidente, como se vio en la legislación aprobada a fines de 1950 y 1953. Parece que había una tensión constante entre el poder centralizado y las libertades individuales, entre el crecimiento económico y la justicia social. Absolutamente. Y estas tensiones siguen presentes en la sociedad mexicana actual. Es fascinante ver cómo los problemas y debates de esta época siguen resonando en el siglo XXI. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hasta ahora, desde la intriga política hasta el malestar social y los hitos culturales. Pero aún queda mucho por desentrañar. Tiene razón. En la siguiente parte profundizaremos en el significado de esta década y exploraremos su impacto duradero en México. Hemos explorado una década de cambios políticos, movimientos sociales y transformaciones culturales. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el impacto, digamos, duradero de este periodo en México? Esa es la pregunta clave. Lo fascinante es que esta crónica, aunque se centra en una década específica, nos ofrece una ventana a tendencias, más amplias en la historia de México. Vemos la lucha continua por la democracia, la compleja relación entre el trabajo y el gobierno, y los persistentes desafíos de la desigualdad económica. Me llama la atención cómo ciertas figuras y eventos de este periodo siguen siendo debatidos y reinterpretados en la actualidad. Por ejemplo, el legado de Miguel Alemán Valdés todavía es objeto de discusión. ¿Fue un modernizador que marcó el comienzo de una era de progreso o sus políticas exacerbaron las disparidades sociales y económicas? Y el papel de figuras como Lombardo Toledano y Fidel Velázquez dentro del movimiento obrero. Sus acciones e ideologías siguen siendo analizadas, debatidas y a veces criticadas, en particular su relación con el gobierno y la medida en que realmente representaron los intereses de la clase trabajadora. Es un recordatorio de que la historia no es una narrativa estática, sino una conversación continua, un proceso de interpretación y reinterpretación basado en nuevas evidencias y perspectivas. Precisamente. Y esta crónica nos proporciona valiosos materiales de fuentes primarias para participar en esa conversación. Nos permite lidiar con las complejidades del pasado, comprender las motivaciones y acciones de quienes vivieron estos eventos y conectar esas experiencias con el presente. La crónica también destaca la resiliencia del pueblo mexicano. A pesar de enfrentar dificultades económicas, represión política y desigualdades sociales, siguieron luchando por un futuro mejor. Absolutamente. Vemos esta resiliencia en el movimiento obrero, en la esfera cultural y en la vida cotidiana de los mexicanos. Se organizaron, protestaron, crearon e innovaron, dando forma a su destino a pesar de los desafíos que enfrentaron. Y no olvidemos el logro histórico de otorgar a las mujeres el derecho al voto en 1953. Fue la culminación de décadas de activismo y un paso importante hacia una mayor igualdad y participación política. Es un recordatorio de que el progreso es posible incluso en tiempos turbulentos. Y es un desafío para nosotros continuar ese progreso, construir sobre los logros del pasado y abordar las desigualdades persistentes que aún afectan a la sociedad mexicana. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta inmersión profunda en la historia de México? ¿Qué ideas podemos llevar con nosotros mientras navegamos por las complejidades del presente? Creo que una conclusión clave es la importancia de comprender el pasado para informar el presente. Al estudiar estos eventos, obtenemos una apreciación más profunda de las fuerzas que han dado forma a México, las luchas y triunfos de su gente y los desafíos que se avecinan. También aprendemos que la historia no es una simple historia de héroes y villanos, sino una compleja red de eventos interconectados, ideologías y elecciones individuales. Es un tapiz tejido con hilos de ambición, resiliencia, conflicto y esperanza. Y es una historia que aún se está escribiendo. Todos somos participantes en la narrativa en curso de la historia de México, dando forma a su futuro a través de nuestras acciones, elecciones y compromiso con el pasado. Esta inmersión profunda nos ha dado mucho en qué pensar, ¿no? Ha despertado nuestra curiosidad, desafiado nuestras suposiciones y nos ha dejado con una comprensión más profunda de esta década fundamental en la historia de México. Espero que también te haya inspirado a profundizar en el rico tapiz de la historia de México, explorar los matices y complejidades y conectar el pasado con el presente de maneras significativas. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.